La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Recién terminada la campaña electoral vasca con el PNV y el PSE a punto para sus negociaciones. Lo siguiente ya es Cataluña, donde la pregunta no es tanto qué partido tiene más opciones de ganar, sino quién podrá formar gobierno. La encuesta de 40DB que hoy publicamos en la serie En el País constata que ganará el PSC, los socialistas catalanes, que Junts crece y supera a Esquerra, que baja, pero el independentismo necesitaría la extrema derecha de Alianza Catalana para lograr la mayoría absoluta. Eso si es que consiguen ponerse de acuerdo. Los socialistas solo llegarían a presidir la Generalitat si Junts o Esquerra se abstienen. Mónica Peinado, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buen día. Y el escenario vuelve a remitirnos a una poscampaña endiablada. Sí, a diferencia de lo que pasó hace 3 años, esta encuesta apunta a que no habrá mayoría independentista en el Parlamento. Junts, Esquerra y CUP se quedarían a un escaño de conseguirla y solo sería posible contando con el diputado que el sondeo le da a la formación de extrema derecha Alianza Catalana, una opción que todo el mundo rechaza en precampaña. El PSC es quien ganaría las elecciones con 38 escaños, pero para llegar a la presidencia necesitaría o el apoyo o la abstención de uno de los grandes partidos independentistas. Una de las opciones que sí sumaría y permitiría una investidura de Salvador Illa sería la reedición del tripartito con Esquerra y los Comunes, que en otros tiempos ya gobernó Cataluña, aunque Esquerra dice que ahora no está por la labor. La encuesta refleja que el electorado de Junts está muy movilizado con el efecto Puigdemont y que escalaría hasta la segunda posición, dejando a Esquerra Republicana con 6 escaños menos y en tercer lugar. El PP mejoraría considerablemente sus resultados, pasando de 3 a 13 escaños, Vox perdería 2 y se quedaría con 9 y Ciudadanos desaparecería del Parlamento. Y hay otro dato muy llamativo, Mónica, que es la cuestión territorial, que es la que menos preocupa a los catalanes. Sí, se sitúa al final del ranking de las preocupaciones, por detrás de la inflación y el coste de la vida, de la situación de la sanidad, la seguridad, la vivienda, el cambio climático y el paro. Los que la citan como preocupación son sobre todo votantes de la CUP y de Junts y en menor medida los de Esquerra Republicana. La encuesta también pregunta sobre el futuro de Cataluña porque está en el debate político. El 48% de los encuestados, casi la mitad, dicen que les gustaría que Cataluña mantuviera su nivel de autogobierno actual o lo mejorara, y un 32% que preferirían que fuera independiente. Ampliamos en el abierto, Mónica, gracias. Hasta ahora. Si es que en algún momento dejó de ser campaña en Cataluña antes de que lo sea oficialmente, en teoría empieza en la medianoche del jueves al viernes, ayer se notó mucho la cercanía de las urnas en la comisión del Congreso en la que comparecía como exministro el candidato ahora del PSC, Salvador Illa. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona, no tanto por las preguntas del PP. Entonces usted está reconociendo aquí que su equipo o usted directamente tuvo relación directa con la trama, ¿no? Me está diciendo aquí. Yo creo que eso es un escándalo, ¿eh? Lo que le reconozco y lo que le digo, lo que le estoy diciendo, tal como he explicado, es que en aquellos días muchas personas se dirigieron al Ministerio de Sanidad. Por eso articulamos un procedimiento centralizado con unos buzones de correo electrónico y a todo el mundo que se dirigía a mí le reconducía a estos buzones y a estos técnicos que eran los no que... No tanto por las preguntas del PP, sino especialmente por el enfrentamiento de Illa con los partidos independentistas. Y yo entiendo que era muy complicado hacerlo todo bien, pero también era muy complicado hacerlo casi todo tan mal. Siguiente pregunta. No, el señor... Voy a responder. Es que no, tengo 3 minutos. Sí, pero voy a responder. No. Entonces, señor... Con Rufián, de Esquerra, con Míriam Nogueras, de Junts... I l'estat espanyol està a la cua de la gestió els primers mesos. Per tant, no és la meva opinió, no s'equivoqui. Són aquestes dades. No hi estic d'acord. Em sembla molt bé que vostè no comparteixi unes dades que són objectives i que ens vingui aquí a explicar la seva opinión. Le recuerdo, señoría, que está usted aquí como el exministro y no como el candidato a la presidencia. Y lo sé. A mí me da igual el papel de Cataluña en todo esto. A mí no. Por la mañana había comparecido en el Senado Koldo García. Me han crucificado vivo y a cualquier persona que haya estado en los míos. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Saben que hay una mujer, una hija, y sin tener conocimiento de nada, ustedes ya me han culpabilizado. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente? Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Al margen de que alguno de los comparecientes pueda desvelar alguna novedad de la compra de mascarillas, lo que resultó evidente de la doble jornada de ayer es el uso político y el uso electoral de estas comisiones.
Sí, los partidos han hecho coincidir el inicio de las comisiones con la campaña electoral, así que la investigación parlamentaria sacará sus propias conclusiones antes incluso de que se haya completado la actuación judicial. El PP sabía que Koldo no iba a declarar ayer, pero en Génova son conscientes de que solo la imagen del asesor de Ábalos sentado frente a los senadores, reaccionando con gestos a preguntas que se lanzan al aire, es suficiente para mantener este asunto vivo en plena contienda electoral. Por eso, a pesar de que volvería a guardar silencio... Me acojo a no declarar. Mi derecho. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con el señor Santos Cerdán? Me acojo a no declarar. Los de Feijóo no descartan citar a Koldo de nuevo en las próximas semanas. El PSOE, que para contraprogramar la agenda del Senado quiso que el exministro Illa abriera ayer la comisión del Congreso, lo hizo sacando pecho de su gestión. Trabajé codo con todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. En lugar de señalar a nadie, intenté fomentar la comprensión, el diálogo y el entendimiento. Gestión, diálogo y entendimiento es lo que promete precisamente el exministro si llega a ser presidente de la Generalitat. Lo hizo ayer ante unos portavoces que utilizaron fotografías de Wikipedia adjuntadas al sumario para demostrar su supuesta implicación en el caso. Los independentistas llamó la atención, intentaron mostrar a ella como un ministro que perjudicó a Cataluña, le acusaron de recentralizar competencias o negaron que las comunidades pudieran comprar material sanitario durante la pandemia, a pesar de que han llamado a varios presidentes autonómicos para pedir explicaciones precisamente por ello. Guille, gracias. Hasta luego. Y hay otro asunto político que las elecciones vascas pusieron otra vez sobre la mesa y es la debilidad de Sumar, que apenas consiguió un diputado después de quedarse fuera en Galicia. En Euskadi, Podemos ni siquiera logró representación. Anoche la coordinadora federal de Izquierda Unida decidió que no va a integrarse en la dirección de Sumar, que se estaba preparando para anunciar este sábado quién iba a integrar precisamente ese órgano de dirección. Izquierda Unida no formará parte de él, aunque vayan juntos en las elecciones europeas. A Sumar pues le vuelve a pasar lo que ya le pasó con Compromís, informa Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Izquierda Unida se distancia de Sumar y a Yolanda Díaz se le cae un nuevo socio de la foto con la que hace un año presentó su proyecto en Magariños. Al igual que Compromís, Izquierda Unida se queda al margen de la dirección de Sumar, al menos por ahora. Si irán en la candidatura europea, finalmente aceptan el cuarto puesto con condiciones, pero dejan para su asamblea de mayo el debate sobre su integración en Sumar. Varios dirigentes consultados por la SER creen que el partido de Díaz, tal y como está planteado, no tiene futuro como proyecto integrador de la izquierda. Estamos ya en otra pantalla, dicen las voces más críticas. Desde Sumar lo achacan a la pugna interna de IU para suceder a Garzón, pero llegan a su primera reunión de la dirección del próximo sábado sin todas las piezas y con nuevas tensiones. Y del día después, en las elecciones, en las elecciones de Euskadi está la respuesta del PSOE. Había dicho el PP que el crecimiento de Bildu es culpa de los socialistas. En campaña el PSOE fue muy duro con Bildu, también el PSE, y ayer la portavoz socialista federal, Esther Peña, desde Ferraz, contestaba así al Partido Popular. ¿Qué quiere decir la señora Gamarra y el señor Feijóo? ¿Que en Euskadi hay 350.000 etarras? Por favor, dejen de insultar a la inteligencia. Me puede gustar más o menos lo que han votado unos y otros, pero son todo partidos democráticos los que se presentaron en estas elecciones y los ciudadanos vascos, las ciudadanas vascas han elegido en libertad. Es la noticia que les hemos adelantado a las 7 en la SER. Una descoordinación judicial ha permitido que se fugara el líder de la mafia marroquí que había amenazado de muerte a la heredera al trono de Holanda, Amalia de Orange, que tuvo que buscar refugio en España precisamente. La policía española logró detenerle tras una operación de 5 años y ahora el cabecilla de la conocida como Mocromafia ha escapado después de que la audiencia de Málaga lo dejase en libertad provisional. La información la ha adelantado Javier Bañuelos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos decías, Javi, que estamos hablando de uno de los delincuentes más peligrosos y más buscado de los Países Bajos. Sí, su detención era un auténtico trofeo para Holanda porque era uno de sus objetivos prioritarios. Karim Bouyakicham dirige, de hecho, una de las mafias más peligrosas de Europa, la Mocromafia, un grupo muy violento que no teme a las autoridades judiciales y que tampoco duda en usar la violencia extrema para fugarse. En este caso, no ha hecho falta. Este narco ha tenido una autopista judicial para escapar de España. Primero, la Audiencia Provincial de Málaga, ante la perplejidad de los investigadores, decretó su libertad 53 días después de su detención, tras el pago de una fianza y la retirada de su pasaporte. El colofón vino después. La Audiencia Nacional no ordenó tampoco su detención para garantizar su extradición a Holanda. No lo hizo pese a que el propio narco había manifestado abiertamente que no quería regresar a Holanda ni por asomo. En cuanto fue citado por la Audiencia Nacional, se fugó y ha sido ahora tras su desaparición este mes de abril cuando el magistrado Ismael Moreno ha dictado una orden de búsqueda y detención contra este peligroso líder de la Mocromafia. Baño, gracias.
Un abrazo. Así se presenta este martes 23 de abril, día de San Jordi, de San Jorge, que trae heladas y bajada de las temperaturas, Jordi. Ahora mismo, por ejemplo, está helando en prácticamente todo el interior peninsular de la mitad norte, valores de hasta 3-4 grados bajo cero, por ejemplo, en Castilla y León, lamentablemente afectando a muchas áreas agrícolas. Las temperaturas no subirán demasiado, a pesar de que va a hacer sol durante todo el día en la mayor parte del país. Máximas de 15 a 20 grados serán habituales. A esto hay que añadir el viento, que soplará fuerte, acentuando la sensación de frío. Solo en el Guadalquivir y Extremadura máximas de hasta 25 grados. Y frío todo el día en el Cantábrico, La Rioja y Navarra, donde las nubes irán a más con chubascos, nieve a partir de 1000 metros, también algunas tormentas todavía fuertes en la mitad este de Cataluña y en Baleares. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Gobierno central y el de Canarias han acordado cambiar la ley para mejorar el sistema de reparto de los menores migrantes, para fijar los criterios por los que tendrán que ser acogidos por otras comunidades, porque en este momento Canarias acoge a tantos menores no acompañados como Andalucía, Madrid y Cataluña juntas, y denuncia que no tiene capacidad para tanta gente. En el Reino Unido, cuyo gobierno ya impulsó un barco convertido en prisión flotante para inmigrantes, el gobierno de Rishi Sunak ha logrado, lo hizo anoche, sacar adelante en el Parlamento la ley para deportar a Ruanda a personas migrantes sin papeles. Lleguen de Ruanda, lleguen de cualquier país. El viceministro de Exteriores del Reino Unido insiste en que Ruanda es un país seguro, que Kigali, la capital, es más segura que Londres, ha llegado a decir. Un grupo de expertos de la ONU ha pedido a las aerolíneas que frenen estas deportaciones. Es el relator sobre derechos humanos el que les advierte de que podrían ser cómplices de violación de derechos humanos protegidos internacionalmente. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Ni las organizaciones de derechos humanos, ni los partidos de la oposición, ni la Cámara de los Lores y ni siquiera algunos miembros del propio Partido Conservador han conseguido detener a Rishi Sunak en su objetivo de deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen de forma irregular al Reino Unido. El primer vuelo saldrá dentro de 10 o 12 semanas. Es más tarde de lo que queríamos, pero siempre hemos dicho que el proceso llevaría tiempo, ha dicho Sunak, quien ha acusado al Partido Laborista de retrasar la tramitación de la ley de forma deliberada. La norma establece que el país africano es seguro para los solicitantes de asilo y permite al gobierno británico esquivar nuevas decisiones. ¿Cuántas personas serán deportadas al país africano? ¿Cuál será el coste total del plan? Ni si servirá para frenar la llegada irregular de inmigrantes en los próximos meses. Sunak confía en lograr resultados cuanto antes para tener alguna opción de cara a las próximas elecciones generales previstas para finales de año. Aquí en España cuentan El Periódico y El País que el Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia cuyos casos estén prescritos, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo. El plan se va a activar aunque la Iglesia no participe. Dice también El País que hay 7 actrices más que se han sumado a la denuncia por presuntas agresiones sexuales contra el dramaturgo Ramón Paso. 14 chicas de entre 18 y 25 años fueron las primeras en denunciar. Eso llevó a suspender la obra que se representaba en Madrid. Son 7 nuevas denuncias, en este caso 7 nuevas denunciantes que le acusan de violencia sexual y coacciones. Por ejemplo, se explica en la información cómo este dramaturgo llevó engañada a una de las actrices a una habitación de hotel, que ya se notó muy extraña después de haber tomado apenas un par de sorbos de una copa, y que él acabó aprovechando y haciéndole fotos en ropa interior en esa habitación de hotel. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En el mapa para entender el mundo. Empieza con el sonido de las protestas en las universidades de Estados Unidos, que van creciendo mucho. Esa protesta de los estudiantes aquí en Colombia, con 6 días ya de manifestaciones, y en otras universidades del país, después de que un grupo de alumnos fueran detenidos el jueves por manifestarse en contra de la guerra en Gaza. La verdad es que no es el primer país ni el único en el que hay protestas, porque no se permiten las manifestaciones contra Israel y sus ataques sobre la Franja, Bayo. Las muestras de apoyo a Palestina han sido cuestionadas por diversos líderes europeos, desde el británico Rishi Sunak al ministro francés del Interior, pasando por el húngaro Viktor Orbán, un firme aliado de Israel que ha prohibido hace meses cualquier protesta en lo que él llama apoyo a organizaciones terroristas. Protestas que, a pesar de no estar prohibidas en otros países, han sido disueltas por la fuerza, como esta en Italia la semana pasada en la Universidad de la Sapienza de Roma, o esta otra en una estación de tren de Berlín a finales de marzo. Allí en Alemania, el gobierno de coalición de Olaf Scholz se ha mostrado especialmente contundente con quienes muestran su solidaridad con la causa palestina, vetando incluso la entrada al país a los participantes de un congreso internacional. Fascism does not need to win
Participantes como el griego Yanis Varoufakis, que asegura que el fascismo no necesita ganar elecciones para llegar al poder y para existir. La cancelación de conferencias, el veto a ciertos cánticos o la retirada de la kufiyya han sido denunciadas en un informe reciente del Foro Cívico Europeo. Y sobre el terreno, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Se cumplen 200 días de guerra justo cuando la ONU asegura que Israel no ha presentado ninguna prueba que demuestre que su agencia para los refugiados palestinos, la UNRWA, colaborase con los atentados de Hamás del pasado mes de octubre. Hace 3 meses ya que Israel señaló directamente a 12 de los trabajadores de la agencia, pero todavía no ha proporcionado a la UNRWA pruebas que avalen esa acusación. Ni siquiera las ha visto esta mujer, la exministra francesa Catherine Colonna, encargada de dirigir el análisis que abrió la ONU para evaluar la neutralidad de su agencia. El estudio concluye que la organización hace todo lo que está en su mano para garantizarla, pero que se puede hacer más. De hecho, esta investigación incluye medio centenar de recomendaciones para mejorar esa neutralidad y devolver la confianza a los donantes que congelaron los fondos a la agencia. Entre esas recomendaciones se alerta a actuar contra la creciente politización del personal o el uso de sus instalaciones con fines políticos o militares, todo para que la agencia siga funcionando. Porque, según Colonna, cumple un papel indispensable e irreemplazable para garantizar la vida de los gazatíes. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Y en la agenda del día, en España, el Consejo de Ministros prevé aprobar 3 comisiones de trabajo al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Una de ellas va a estudiar presuntas vulneraciones de derechos humanos entre el 78 y el 83, o sea, en los gobiernos de Suárez, de Calvo Sotelo y también en el inicio de los gobiernos de Felipe González. Fue una enmienda pactada con EH Bildu, con Más País, la que decidió ampliar ese margen de trabajo hasta el año 83, lo que incluye, por tanto, el inicio de los GAL, aunque va a ser esa comisión la que decida en cualquier caso cuáles serán las circunstancias que va a estudiar. En 10 minutos el abierto. Mesa de análisis junto a Ignasi Guardans, Antón Losada y Mariola Urrea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.